unos apellidos conocidos: Zapaico, Luque, Jara, ¿qué más? Bustamante, Huamanchagua, a ver, ¿qué otro apellido conocido por aquí? Salvatierra, Copacondori, Los chicos Hernán. deben encender su cámara, profesor. Sí, así es, chicos, enciendan sus cámaras, por favor. Durán Santos, Alvarito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué dicen en las vacaciones? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Ahora sí hay que aprovechar al máximo, ¿ya? Veo que algunos han crecido, algunos han estirado. Alex, Copacondori, te has estirado bastante. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Alvarito también se ha estirado bastante. Shanin Fernández Huanca también se ha estirado bastante. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, sucede, chicos. Almendra también se ha estirado bastante. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no, chicos? Bueno, pues hay que aprovechar. Así es, chicos. Muy bien. Pablito Balvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Bien, chicos, de verdad es un gusto reencontrarme con varios de mis exalumnos del formativo. Pero bueno, lo importante es continuar hacia adelante. ¿Ya? Y para aquellos que no me conozcan, chicos, mi nombre es Edgar Pizarro Soloburen y este año conmigo van a llevar el curso de Historia del Perú. ¿Ya? Así es. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Bien, chicos. El día de hoy tenemos que hablar acerca de los incas. ¿Ya? Pero antes de empezar con la clase, quisiera saber qué sabes o qué recuerdas de los incas. A ver, ¿qué recuerdan de los incas, chicos? ¿Alguna idea? En el formativo, de repente, aquellos que fueron mis alumnos en HP, ¿qué se acuerdan de los incas? A ver, eran peruanos. Obviamente que sí, Luque, obviamente. Atahualpa, dicen por acá. Grandes agricultores, ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, vamos, ilústrenme. ¿Qué sabemos de los incas? A ver, ¿qué sabemos de los incas? ¿Nada? Se ubicaron en el Valle de la Camama, ya, ok, muy bien. ¿Qué más? Eran del Cusco, ya. Fueron conquistados por los españoles, ya, ok. Muy bien, eso es cierto, ok, claro que sí. Así es, chicos. Manco Cápac Maollo. Ok, claro que sí. Chicos, cuando alguien te pregunte quiénes fueron los incas, simplemente diles, fue aquella cultura que se originó en el Cusco. ¿Ya? Y tras su política expansionista, estos van a poder expandirse por gran parte del territorio sudamericano, incluyendo 6 países, ¿ya? Incluyendo 6 países. ¿Cuáles son esos 6 países? Contamos, ¿ya? El Perú, obviamente, primero, Perú. Las preincas en horizontes e intermedios. Muy bien, Almendra, perfecto. John Rowe, ¿cierto? Así es, John Rowe. Recuerda que John Rowe es aquel personaje, aquel historiador, ¿sí? Que va a dividir a las culturas preincas en estas dos épocas o dos periodos. Así es. Pero además tienes que recordar de que John Rowe mencionaba que las culturas preincas van a caracterizarse debido a la presencia de su cerámica, que es el resto material que habla acerca de la existencia de alguna cultura o sociedad, y además la expansión geográfica. ¿Ok? La cerámica y la expansión geográfica vendría a ser el principal rasgo o el principal rastro de que antiguamente existió una cultura.
¿ya? Pero además, con respecto a esa expansión geográfica, John Rowe decía que aquellas culturas que lograron tener una gran expansión por el territorio peruano se le va a denominar como las culturas horizontales, es decir, culturas de amplia expansión. Pero aquellas culturas que van a aparecer tras la desintegración de estas culturas horizontales se le va a denominar como culturas intermedias o el intermedio, ¿ya? ¿Qué son las culturas intermedias? Son las culturas puentes que van a dar origen a los horizontes. ¿Cuántos horizontes hubo? Hubo 3 horizontes. El primer horizonte, el segundo horizonte y el tercer horizonte. La cultura recuerda que inicia esta característica horizontal en la historia del Perú, vendría a ser la cultura chavín. ¿Por qué razón? Porque recuerda que Chavín, gracias a la presencia de los mejores sacerdotes, pudo generar la constante migración o el peregrinaje de otros pueblos, haciendo que Chavín pueda expandirse ideológicamente y culturalmente sobre una gran parte del territorio peruano hasta una ceja de selva, ¿no? Todos los pueblos cercanos a Chavín venían al Templo Viejo para saber el conocimiento astrológico que tenían los sacerdotes, para saber y predecir, ¿no?, los fenómenos climáticos que probablemente puedan afectar, en este caso, la cosecha. Por esa razón es que como Chavín pudo expandirse gracias a la presencia de los mejores sacerdotes, es en ese momento donde Chavín se estaría encontrando en el primer horizonte o el horizonte temprano. Ahora, Chavín también estaría apareciendo junto con Paracas Cavernas, ya que Paracas Cavernas va a ser aquella cultura que se va a originar pues en lo que hoy en día es Tica, ¿ok? Paracas Cavernas, recuerden, se va a representar más que todo por sus tumbas, ¿ok? Y por su carácter teocrático que va a poseer, ¿ya? Pero poco a poco ya Paracas Cavernas, después de la caída de Chavín, va creando su propia cultura, va distinguiendo su cerámica incluso, y aparece la época o el periodo de Paracas Necrópolis, destacando más que todo por las tumbas rectangulares y también la cerámica que poco a poco va a perfeccionarse. Recuerda que la cultura nazca en sí fue una evolución de la cultura Paracas Necrópolis. En sí, los Nazca nacen gracias a la evolución que tuvieron los Paracas Necrópolis. ¿Ok? Así es. Y esta cultura Nazca sería parte del intermedio temprano. Cuando Chavín cae, aparecen las culturas del intermedio temprano, por ejemplo, como Moche, Nazca, Lima, Recuay, Cajamarca y entre otros. ¿Ok? Con respecto a lo que es el horizonte medio, vamos a ver que el horizonte medio estaría siendo representado por Tiahuanaco y Huari, siendo Huari la que más se expande por gran parte del territorio andino, ¿ya? Pero al desintegrarse Huari, estarían formándose los intermedios de las culturas del intermedio tardío, por ejemplo, como Chimú, Chincha, Chancas, Chachapoyas, Aymaras, Coyas, Lupacas, entre otros, ¿ya? Y al entrar en crisis o al darse, como quien dice, la expansión política de los incas desde el Cusco hacia adelante, se estaría dando origen al tercer horizonte, o también llamado como el horizonte tardío. ¿Okay? ¿Qué sería entonces el horizonte tardío? El horizonte tardío vendría a ser el periodo o el contexto donde se estaría formando, ¿qué cosa? Se estaría formando el imperio inca. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué es un horizonte? Recuerda que un horizonte, según el autor John Rowe, fue aquel periodo donde las culturas pre-incas lograron su máxima expansión. Y entre ellos, el imperio inca pertenecería al último horizonte. Ahora, ¿por qué le dicen también horizonte tardío? Es que tardemente van a formarse esta civilización o esta cultura. ¿A partir de qué siglo se había fundado la cultura inca y se inicia la expansión propiamente dicho? Estamos hablando pues del siglo XV al siglo XVI, ¿ya? Ahora, yo tengo una pregunta. Mientras en el Perú se está formando el imperio inca entre estos siglos, ¿qué está pasando en el mundo entre estos siglos? A ver, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, pues en el mundo durante estos siglos
se está dando lo que es la denominada Edad Moderna. En esta Edad Moderna recuerda pues que estaría destacando principalmente los avances en la ciencia a partir del humanismo y el Renacimiento, ¿ok? Estaría cambiándose la forma de pensar de carácter teocrática por la carácter antropocéntrico, siendo el hombre el centro del universo, ¿ok? Dándose las constantes revolución. La revolución aparece después. En esta época se dan los viajes de descubrimiento, denominado también como la expansión europea, donde los europeos, producto de la crisis de los metales y además por el tema de la peste negra que había generado un gran descenso de la población, Europa se encontraba en crisis y necesitaba tener más mercados y así mejorar su situación. Por esa razón es que durante los viajes de descubrimiento, como el caso de Colón, curiosamente llegarían a un mundo que ellos no conocían, denominándolo como el Nuevo Mundo o el mundo de las Indias, ¿no? Como lo van a denominar así. ¿Okay? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? Entonces, claro, y obviamente producto de esos viajes nos trajeron enfermedades, ¿cierto? Eso ya les había comentado pues a mis alumnos del formativo, ¿no? Claro, producto de la llegada de los españoles, ¿verdad? Van a traer consigo enfermedades como la viruela, el sarampión, ¿cierto? Así es. Y eso va a afectar a los indígenas propiamente dicho. Ajá, correcto. Entonces, mira, mientras en el siglo XV-XVI se está formando el imperio inca, se está expandiendo el imperio inca aquí en Sudamérica, en el mundo se estaría dando la denominada Edad Moderna. ¿Ok? Ese es el contexto mundial que está viviendo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Sigamos por aquí. Ponemos lo siguiente. Ahora, ¿cuántos horizontes hubo? 3 horizontes, ¿cierto? ¿Cuántos intermedios hubo? 2 intermedios, ¿cierto? Encontramos entonces al horizonte temprano, el primer horizonte donde destaca Chavín principalmente por la expansión política e ideológica a través del conocimiento de sus sacerdotes, ¿ok? Encontramos el intermedio temprano, donde estarían destacando las culturas, pues, Paracas, Necrópolis, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Recuay, Lima, Cajamarca, ¿ok? El horizonte medio, donde Tiahuanaco logra expandirse en el sur andino, en la zona del altiplano, y además Tiahuanaco, al igual que Huari, entran en su apogeo, entran en su auge, siendo Huari la que más se expande por todo el territorio andino. ¿Ok? Por eso que Huari se convierte en una cultura horizontal. Recuerda también de que los Huari habían logrado controlar a los pueblos conquistados a través de una red de caminos. ¿Te acuerdas cómo se llamó esa red de caminos que van a controlar los Huari? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llamaron esa red de caminos que van a crear los Huari para controlar a las ciudades-estado? A ver, ¿quién me dice por aquí? Los Capañán, muy bien, Luque, perfecto, los Capañán, así es. Esos denominados Capañán van a ser aquellos caminos que van a justamente construir los Wari. Y estos Wari así van a poder controlar a las ciudades-estado, ¿cierto? Correcto, muy bien. Los incas también van a utilizar esos Capañán, pero los incas lo van a nombrar como caminos del Inca. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces vamos a ver por aquí de que los Capañán serían los caminos reales que los Wari crearon y que los incas lo van a utilizar. Así es. ¿Ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Sigamos por aquí. ¿Ya? Vamos a ver ahora que después del Horizonte Medio, al desintegrarse el Imperio Wari, ¿sí? Esas antiguas cabeceras de región o ciudades-estado van a rebelarse y van a crear su propia cultura, van a ser autónomos, formándose así las culturas del intermedio tardío, donde destaca la cultura chimú, lambayeque, chincha, chanca, chachapoyas, aymaras, ¿no? Cañaris, cayanes y entre otros. ¿Ya? Pero en el Cusco también apareció una cultura que poco a poco va a ir expandiéndose. Y esa cultura que poco a poco va a ir expandiéndose sería la cultura inca y poco a poco estaría formándose el imperio. Y como este imperio logró abarcar grandes países de Sudamérica, estaría dentro de ese contexto denominado como el horizonte tardío o el tercer
tercer horizonte. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar con respecto a esta línea de tiempo de las culturas preincas planteadas por el autor John Rowe. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Sigamos por aquí. Vamos a ver ahora que John Rowe entonces planteaba esta principal teoría, ¿no? Él es el autor John Rowe, ¿ok? Él estaría planteando que gracias a la expansión territorial que van a tener las culturas y también gracias al resto material que se va a plantear en la cerámica, vendría a verificarse la existencia de una cultura. Una cultura para John Rowe es aquella sociedad que logró expandirse y presentar una cerámica que la represente, ¿no? Por ejemplo, acá en el gráfico podemos apreciar la expansión del imperio y aquí podemos apreciar la cerámica que va a utilizar la cultura inca, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe o alguien se acuerda por aquí cómo se llamó esta cerámica que utilizaron los incas? ¿Ok? ¿Cómo se llamó esta cerámica o este rasgo cerámico? ¿Alguien se acuerda por aquí? Vamos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien por ahí? A ver, vamos a ver. ¿Es monócroma? ¿Seguro que es monócroma? ¿Hay un solo color? Yo veo varios, ¿ah? El aríbalo, muy bien, perfecto, Gutiérrez, perfecto, el aríbalo, ¿no? Recuerden que el aríbalo, chicos, es una vasija con una superficie puntiaguda. ¿Por qué puntiaguda? Porque se va a colocar en el medio de la tierra. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no sea necesario cargar ese recipiente, sino solamente se pueda inclinar para servir la chichareja. ¿De dónde sacaban los colores? Ah, lo que pasa es que los incas, como muchas culturas, utilizaban el color natural de las plantas, por ejemplo. Tú sabes que hay plantas ya que poseen un color natural y producto de eso van a crear una especie de paleta y van a comenzar a pintar parte de la cerámica. La cerámica lo van a pintar, lo van a meter al horno, denominado como precocción, o lo van a meter al horno y luego lo van a pintar, denominado como postcocción. Esa va a ser la forma como los habitantes del Imperio Inca van a crear su cerámica. Ese aríbalo, como te digo entonces, era necesario incluirlo en el medio de la tierra para poder inclinarlo y así servir la chicha. No cargar todo el recipiente que era súper pesado. ¿Te das cuenta? Tenía un cuello largo, una base semi-acalabazada, sobre todo con una base puntiaguda. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Chicos, entonces, ¿cómo se llama esta muestra de cerámica que presentó el Imperio Inca? La respuesta es el aríbalo, ¿cierto? El aríbalo. No te olvides, ¿ah? El aríbalo. ¿Bien? Listo. Ahora, pregunta, ¿solamente John Rowe hablaba acerca de las culturas preincas? ¿O qué otro autor también hablaba acerca de las culturas preincas? A ver, ¿te acuerdas o no? Lumbreras, muy bien, Lumbreras, claro. ¿Qué había dicho Lumbreras con respecto a las culturas preincas? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice por aquí? ¿Qué me dice? Voy a encender un ratito el ventilador, ¿ya? Hace un calor insoportable. A ver, chicos, ahora sí. Muy bien, entonces, dime, cuéntame, ¿qué sabe de Lumbreras? ¿Qué decía Lumbreras con respecto a las culturas preincas? A ver, vamos, chicos. ¿Qué decía Lumbreras con respecto a las culturas preincas? ¿Quién se acuerda? El formativo, perfecto, Luque, muy bien, el formativo, ¿no? Claro. Recuerden, chicos, que Lumbreras era aquel que mencionaba que las culturas preincas se van a formar, se van a originar a través del el formativo, ¿cierto? Claro. ¿El formativo qué es? Es aquel proceso donde las culturas preincas van a ir formándose, originándose, van a ir surgiendo. ¿A partir de qué? A partir de características económicas, políticas y sociales.
¿Por qué económico? Por ejemplo, tú tienes que recordar de que las culturas que se van a ubicar en la costa, por ejemplo, en la costa norte, en sí, ellos van a tener problemas porque tú sabes que la costa es una zona desértica, árida, seca, no llueve, solamente garúa o llovizna, pero en poco tiempo, y eso va a generar una escasez de agua. Los Nazca, por ejemplo, que habitaban la costa norte, la costa sur, disculpen, ellos van a utilizar y van a crear canales de regadío, o también llamados como proyectos hidráulicos, como los acueductos y los puquios. Los Moche, por ejemplo, y los Chimú van a utilizar chacras hundidas, denominado como los huachaques. Y estos vendrían a ser los proyectos hidráulicos que van a utilizar los mismos habitantes de estas culturas con el objetivo de beneficiar la producción de sus alimentos. Era necesario beneficiar la producción de sus alimentos, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser que no solamente van a depender de la actividad económica, sino también de la actividad política. Por ejemplo, muchas culturas han sido gobernadas por sacerdotes, como el caso de Chavín, como el caso de Tiahuanaco, por ejemplo. Los incas, en su primera fase, también van a ser gobernados por sacerdotes, en su fase curacal. Y social, porque Lumbrera sostiene que en todas las culturas pre-incas hubo una desigualdad social, hubo una división de clases, donde los grupos dominantes eran representados por los jefes militares o por los sacerdotes, y los dominados eran conformados por campesinos, artesanos y esclavos, siendo los esclavos la mayor fuerza de trabajo, ¿no? Tú sabes que en el mundo, durante la Edad Antigua, pues, la sociedad esclavista utilizaba a los esclavos como la mayor fuerza de trabajo. Ellos se van a dedicar a construir grandes monumentos, ¿ok? Obligatorio y sin paga, obviamente, ya que era una forma de cómo contribuían con el Estado. Lo mismo pasaba aquí, ¿no? Todas las construcciones que tenemos hoy en día, chicos, como Machu Picchu, por ejemplo, Chan Chan, por ejemplo, en caso de la Libertad en Trujillo, por ejemplo, el Templo Viejo de Chalundehuantar, todas esas construcciones han sido creadas por el hombre, pero los que van a trabajar principalmente esas construcciones van a ser los esclavos. La mayoría fue hecha por esclavos, ¿no? Incluso los puentes colgantes, ¿ya? Los puentes colgantes o los puentes de piedra que se van a construir, hay una leyenda donde dice que un puente, para que sea totalmente firme y no se caiga, es necesario que se sacrifique a una persona. Es una creencia, no estoy diciendo que es necesario que se sacrifique a una persona, pero dice las leyendas urbanas de que es necesario que una persona sea enterrada debajo del puente para que ésta proteja el puente y no se caiga. Es una leyenda urbana que se crea y se comenta. Y los antiguos habitantes de estas culturas hacían eso. Sacrificaban a los esclavos con tal de que esas construcciones no se caigan. Y ese es el por qué dicen algunos habitantes que no se caen las construcciones. Pero claro, eso no va a ser la única función, ¿no? Recuerda, por ejemplo, que los tiahuanacos, cuando construían sus templos, utilizaban el bronce líquido. Utilizando la piedra, prensaban la piedra y en la mitad de la piedra, en el medio, echaban el bronce líquido para que esté firme y así pueda sostenerse. Por ejemplo, la portada del Sol, el templo de Calasasaya de Tiahuanaco. Entonces, chicos, dense cuenta que estas características económicas, políticas y sociales estarían representando en sí ¿a qué? Estarían representando a la formación de las culturas pre-incas. ¿Ok? Por eso que Lumbreras a este proceso de formación de culturas la va a denominar como el formativo. ¿Y cuántas etapas tuvo el formativo? El formativo tuvo 3 etapas. Encontramos el formativo inicial o formativo inferior, donde estarían apareciendo estados o culturas mucho más antes que Chavín, ¿no? Recuerda que Tello creía que Chavín era la primera cultura y la más antigua, pero el problema es que Tello no conocía a las antiguas culturas que aparecieron antes que la propia Chavín. Por esa razón es que autores como Lumbreras y en este caso Federico Kaufmann estarían mencionando el origen de culturas anteriores a Chavín. Por ejemplo, como el caso de Cotoche en su fase final, por ejemplo, el caso de Cunturhuasi en Cajamarca,
Sechín en Casma, incluso Sechín vendría a ser una cultura anterior a Chavín. Algunos creen de que Sechín fue la base para que Chavín exista, ¿no? ¿Ya? Posterior al formativo inicial, encontramos al formativo medio. Y en este formativo medio, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede que Chavín entra en su apogeo, en su auge, ¿ok? Y poco a poco Chavín controlaría toda esta situación de formativo medio, al igual que la cultura Paracas Cavernas. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que Chavín cae producto de un fenómeno del Niño, ¿sí? Los sacerdotes, quienes supuestamente sabían y controlaban el clima, no habían predicho que Chavín en algún momento iba a caer bajo un fenómeno del Niño. Y producto de eso, los sacerdotes perdieron prestigio, y al perder prestigio, eso va a generar que ya no haya una fuerte concentración política por los sacerdotes. Y es por esa razón de que al caer Chavín, las culturas que estaban alrededor de esta van a comenzar a emerger. Por ejemplo, la cultura Pucará, Bicús, Virú, la cultura Moche, la cultura Nazca, todas las culturas que aparecen después de Chavín van a estar dentro del formativo final. Porque el formativo final viene a ser la síntesis, ¿ya? O la copia de todo lo que las culturas anteriores habían hecho, ¿no? Incluso Tello decía que Chavín era una cultura matriz debido a que las demás culturas como Tiahuanaco, los Wari, los Incas, ¿ya? Van a tener ciertas características de Chavín. Por ejemplo, la litoescultura, ¿no? ¿Qué es la litoescultura? Los monumentos de piedra, ¿cierto? Por ejemplo, también se habla acerca del culto al dios de las varas. ¿Cómo se llamaba el dios de las varas? ¿O el dios de los báculos? ¿Cómo se llamaba? Huiracocha, ¿cierto? Claro, muy bien, así es. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Habíamos visto también de que los incas también van a venerar a Huiracocha. Incluso va a ser una deidad importante para los incas, ¿no? Entonces vemos por aquí de que el culto a Huiracocha, la litoescultura, ¿okay? La cosmovisión, todas estas características van a ser representadas por las demás culturas. Por eso que Tello decía que al encontrarse muchas características de Chavín en otras culturas, entonces Chavín vendría a ser una cultura matriz, una cultura madre, donde se va a sacar muchas características. Ahora, yo tengo una pregunta. Los incas, ¿en qué etapa del formativo estaría apareciendo? Si te digo que el formativo final es aquel periodo donde destacan todas las culturas, pregunta, ¿a qué etapa del formativo pertenecen los incas? Al formativo final, obviamente, ¿sí o no? Por supuesto, el formativo final. ¿Ah? Así es. Entonces recuerda, en el formativo final estarían apareciendo los incas. ¿Quién lo hizo? Lumbreras. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces aquí encontramos a Lumbreras. Recuerda que Lumbreras mencionaba la existencia de sociedades que van a representarse a través de su cerámica, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos un resto de cerámica Chavín, monócromo porque tiene un solo color, con haz estribo. Otra que vendría a ser una cerámica de la cultura nazca, polícromo, acalabazada, con asa puente y dos picos, ¿no? Hay una gran diferencia en las cerámicas si nos percatamos. Entonces, por esa razón, Lumbrera sostenía que las culturas pre-incas en sí van a comenzar a perfeccionar su cerámica. Y esa cerámica va a representar ya parte de las culturas pre-incas, ¿no? Todas las culturas tenían su propia cerámica. Y eso es lo que va principalmente a caracterizarse. ¿Ya? Bien. Después de esto, vamos a ver ahora la parte general, es decir, vamos a ver hablar acerca del origen de los incas. Por ejemplo, yo les hago una pregunta básica. ¿En qué región del Perú se encontró el Imperio Inca, chicos? ¿O se fundó el Imperio Inca en este caso? ¿En qué región del Perú, en qué departamento del Perú se fundó el Imperio Inca? En el Cusco, muy bien, así es, ¿no? Vamos a ver de que la ubicación geográfica con respecto al Imperio Inca vendría a ser el Cusco, ¿cierto? Claro, así es. Pero ¿qué valles? El valle que va a ser conocido durante este contexto sería el Valle del Acamama.
El Valle de la Camama vendría a ser el lugar donde se originó la cultura inca. Pero este Valle de la Camama se encontraba alrededor de ríos. ¿Qué ríos específicamente? El río Urubamba, el río Vilcanota y el río Tulumay. Este conjunto de ríos estaría formando este valle. ¿Cómo va a ser llamado este valle? El Valle de la Camama. ¿Ok? Ahora, la región donde va a formarse esta cultura vendría a ser el Cusco, ¿no? Ahora, por acá he visto que me escriben Cusco con Z y Cusco con S. Pregunta, chicos, ¿realmente cómo debería escribirse Cusco? ¿Con S o con Z? ¿Qué te ha dicho tu profesor de lenguaje? A ver, ¿Cusco debe escribirse con Z o con S? A ver, ¿qué te han dicho? Con S, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Cusco debería escribirse con S y no? El fonema de la Z. Los españoles, ¿sí? Tú sabes que los españoles hablan bastante claro, pero mordido. ¿Por qué? Porque ellos conocen la mayoría de fonemas, pero acá en el Imperio Inca la mayoría utilizaba la S en su pronunciación. Por eso se menciona que Cusco realmente debería escribirse con S. ¿Te das cuenta? Debido a que Cosco significa ombligo y geográficamente Cusco se encuentra en el ombligo del mundo. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. ¿Ya? Muy bien. Si no te han contado esto, de repente te lo contará más adelante en el curso de lenguaje, pero en caso de la historia, yo te explico que Cusco se escribe así debido a esta derivación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos ahora al tiempo. Cuando hablamos acerca del tiempo, ¿a partir de cuándo los incas comenzaron a expandirse? Porque, ojo, la cultura inca se forma a partir del siglo XII, después de Cristo, en el Cusco. Pero ¿cuándo comienza a expandirse? A partir del año 1438. ¿Ya? A partir de este año, los incas van a ir expandiendo. ¿Ok? ¿Y por qué llegaría la expansión hasta el año 1532? ¿Por qué se toma el año 1532 como la fecha que le puso fin a la expansión inca? ¿Por qué razón, chicos? ¿Qué pasó en el año 1532? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? ¿Nada? ¿Nadie? Chicos, ¿quiénes invadieron el Tahuantinsuyo? Los españoles, ¿sí o no? Claro, así es. Recuerda que en el año 1532 se estaría dando la invasión española, ¿cierto? Claro. Por esa razón es que con la invasión española se estaría dando el inicio, ¿ok? El inicio bueno, el inicio de la conquista española y el fin del imperio, ¿ya? ¿Muy bien? Listo, muy bien. Correcto, chicos. Eso es lo que estaría pasando, ¿ya? Perfecto. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Obviamente con Francisco Pizarro. Claro, chicos, recuerden que es Francisco Pizarro, ya no como otros medios de comunicación que mencionan a Claudio, que no tiene nada que ver con historia, ¿no? Pero bueno, en fin, lapsus brutus, ¿no? Muy bien, sí, pues, sucede, chicos, sucede. Muy bien, continuamos. Luego de ver la cronología, vamos en este caso a ver los límites fronterizos del imperio o los límites políticos del imperio. ¿Ya? Chicos, una pregunta. ¿Por qué se llama Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas? ¿De dónde deriva el término Tahuantinsuyo? ¿De dónde deriva el término Tahuantinsuyo? A ver qué dicen por aquí.
Los 4 suyos, claro, así es, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A partir de cuándo se llama Tahuantinsuyo? A partir del gobierno de Pachacútec. ¿Por qué? Pachacútec es aquel inca que inicia la expansión militar, pero además impone al quechua como lengua oficial. Antes los incas no hablaban el quechua, hablaban el puquina, era una lengua que se hablaba en el altiplano perú-boliviano, ¿ok? Pero con la llegada de Pachacútec al poder, ahí recién se impone el quechua como lengua oficial, ¿ya? Y como se impone el quechua como lengua oficial, es ahí donde deriva el nombre Tahuantinsuyo, ya que Tagua en quechua significa 4, ¿ok? Inti se refiere a el sol, ¿ya? Y suyo se refiere a las tierras. Suyo se refiere a la tierra. Pregunta, ¿y qué pasaría cuando tú juntas esas 3 palabras? ¿Qué significa realmente Tahuantinsuyo? Junta las 3 palabras, ¿qué sería? Las 4 tierras del sol, ¿cierto? Claro, las 4 tierras del sol. Las 4 provincias del sol, ¿correcto? Muy bien. Y una pregunta, ¿te acuerdas cómo se llamaban esas 4 provincias del sol? ¿O esas 4 tierras del sol? ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? A ver, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son los 4 suyos? A ver, pregunta de primaria. ¿Cuáles fueron los 4 suyos? ¿Te acuerdas o no? Ajá. Chinchay-suyo, Collasuyo. Muy bien, me ha dicho en orden. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Ah? Muy bien. Han estudiado, ¿ah? Perfecto. Muy bien. Así es, ¿no? Claro, vamos a ver que esos 4 suyos, chicos, vendrían a ser lo siguiente. Vamos en orden primero. Empezamos primero con el norte. ¿Cómo se llamó la provincia del norte? Se le conoce como el Chinchay-suyo, ¿cierto? Así es. Ahora, este Chinchay-suyo va a limitar con el río Ancasmayo. ¿En dónde? En Colombia. ¿Cómo así, profe? A ver, vamos a ver las imágenes, ¿ya? Para que sea un poco más práctico. Mira, en esta fase de expansión, los incas van a lograr llegar hasta esta zona, ya denominada como el río Ancasmayo, incluyendo los países de Ecuador junto con Colombia. Toda esta zona vendría a ser la expansión hacia el norte de los incas, ¿ya? Y esa zona o esta provincia va a denominarse como el Chinchay-suyo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué crees tú que se va a llamar Chinchay-suyo? ¿Alguna idea? ¿Por qué razón se llama Chinchay-suyo? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Alguna idea por qué se llama Chinchay-suyo? ¿Por el rojo? No. ¿De qué cosa te suena la palabra Chinchay-suyo? Chinchay-suyo. ¿Qué te suena? Los chinchas, muy bien, así es, los chinchas, claro. ¿Quiénes eran los chinchas? Recuerda que los chinchas fueron parte de una cultura, ¿cierto? Que se originó en Ica. Pero ¿te acuerdas a qué actividad se dedicaban los chinchas? Perfecto, los chinchas eran comerciantes, ¿cierto? Los chinchas se van a caracterizar por ser comerciantes del mar, ¿cierto? Ajá, claro. Oye, una pregunta. ¿Y en el mundo te acuerdas también qué civilización se había caracterizado por ser comerciante del mar? ¿Te acuerdas? Los fenicios, ¿verdad? Claro, así es. Al igual que los fenicios, los chincha van a dedicarse a la actividad comercial sobre el mar, ¿cierto? Denominado como el comercio triangular. Iban hasta la última zona del norte, ¿ya? Y regresaban a través de auquénidos. Utilizaban auquénidos para llegar en la tierra y así vender sus productos. Iban por mar, regresaban por tierra con auquénidos, ¿no? A eso se le va a llamar como el comercio triangular, ¿cierto? Claro que sí. Ahora, vamos a ver, chicos, que incluso los chincha habitaban toda esta zona del norte, ¿ya?
Los chinchas recuerdan que eran grandes comerciantes. ¿Y por qué habitaban esta zona del norte? Porque en esa zona del Golfo de Guayaquil habitaba un molusco muy importante que les servía a los sacerdotes para hacer sus predicciones. ¿De qué molusco estamos hablando, chicos? Estamos hablando del Spondylus mullus. El Spondylus mullus era un molusco que utilizaban los sacerdotes ¿para qué? Para poder saber la situación climática que tendría cada región y además este molusco era muy importante porque era muy escaso y muy costoso. Si tú recibías un Spondylus mullus, pues es como si tú recibieras actualmente 3 millones de dólares. O sea, era bastante el precio que tenía cada Spondylus mullus. Y los chincha se dedicaban a comercializar ese Spondylus mullus. Por esa razón es que los chincha habitaban esta zona del norte. Los incas, cuando se expanden hacia el norte, se dan cuenta que los chincha en sí, aparte de ser posibles enemigos, los chincha realmente les conviene que sean sus aliados y no sus enemigos. Porque si los chinchas se vuelven aliados de los incas cada vez que necesiten recursos van a poder depender de los chinchas. Y eso le conviene a los incas. Por eso que los incas no van a imponer, no van a invadir a los chinchas, sino van a aliarse entre ellos. Se va a dar una confederación entre los incas y los chinchas. Pero ¿qué pueblos sí van a ser sometidos por los incas en el norte? El imperio Chimú, por ejemplo, ¿no? La costa norte, los Tayanes, ¿ok? Ellos van a ser incluidos, parte del imperio inca, ¿ya? Ahora, yo tengo una pregunta. Los Chimú, ¿en qué actividad destacaron? Culturalmente, ¿en qué actividad destacaron los Chimú? A ver, ¿en qué actividad? La metalurgia, perfecto, muy bien. La metalurgia o la orfebrería, ¿cierto? Correcto, así es. Los incas, en este caso, cuando sometan a los chimú, van a utilizar la metalurgia. Por esa razón es que los instrumentos, los utensilios de los incas eran hechos de oro, ¿no? Pero recuerda pues que en sí los chimú no utilizaban el oro puro, sino realizaban la mezcla, la aleación de metales, ¿no? Así es. Eso es lo que pasaba, ¿cierto? Muy bien. Textilería, no necesariamente. Lo más destacable de los chimú era la orfebrería o la metalurgia, ¿ya? Así es. Los que destacan en la textilería, recuerda, son los paracas y parte los nazcas. Pero los chimú más destacaban en la orfebrería. Ellos eran los mejores orfebres. Así es. ¿Ya? Entonces, aquí podemos apreciar el por qué se llama Chinchaysuyo, esta zona, porque era habitada por los chincha y además esta zona era muy importante por la presencia de metales preciosos o minerales, ¿cierto? Claro, así es. Ahora, luego de ver que el norte, la provincia del norte, se va a llamar como el Chinchaysuyo, vamos a ver el denominado Collasuyo, el sur. Pregunta, si los Chincha habitaban el Chinchaysuyo, ¿quiénes crees que habitan el Collasuyo? Los Collas, así es, los Collas. ¿Quiénes eran los Collas? ¿Te acuerdas o no? ¿Quiénes eran los Collas? Los Collas, recuerda que son reinos aymaras, ¿ok? La cultura aymara se va a fundar al sur de Bolivia y poco a poco va a ir expandiéndose. Y entre estos reinos aymaras destacan los Collas, los Lupacas, ¿ok? Ahora, estos Collas van a ser poderosos en la guerra y van a enfrentarse con los incas. Pero como los incas superaban bastante a los Collas terminaron siendo derrotados por el inca. Al ser derrotados, los Collas van a ser sometidos ante el imperio. Y como esta zona sur era habitada por los Collas, esta zona o esta provincia del sur se estaría llamando como el Collasuyo. Colla, refiriéndose a este pueblo, a esta cultura, y suyo por la tierra de los Collas. Por eso que esta zona del sur se va a conocer como el Collasuyo.
¿Y hasta dónde llegaría limitando el Collasuyo? Hasta el río Maule, entre Chile y Argentina. Bueno, el imperio inca logró someter hasta esta zona. ¿Ah? Muy bien. Ahora, el antisuyo. ¿Qué es lo que conforma el antisuyo? El antisuyo, chicos, conforma lo que es la selva oriental, más que todo. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿los incas en sí lograron someter toda la selva sudamericana? ¿Toda la selva sudamericana fue tomada por los incas? No. ¿Por qué razón los incas no tomaron toda la selva sudamericana? Por algo muy sencillo, chicos. Pregunta, ¿cómo es la selva? ¿Cómo es la selva, chicos? ¿La selva es fácil de atravesar o difícil? Claro, es difícil de atravesar debido a que no hay una conexión plana o directa, ¿cierto? Claro, sabemos que la selva es muy accidentada y por lo tanto los incas, que también no tenían mucho conocimiento de la selva, no pudieron incluir a toda la selva sudamericana, porque si no todo Sudamérica hubiera sido el imperio inca. Pero como no había una conexión directa y un conocimiento por esta zona, los incas solamente van a tomar una parte de la selva sudamericana. Pero ¿quiénes son aquellos que habitaban la selva sudamericana? En esta zona habitaban los denominados Brasil. ¿Quiénes son los Brasil? Los Brasil va a ser un término que los portugueses le van a dar a los nativos de esta zona, ya que Brasil era un árbol de color marrón con el cual se realizaba la brasa, el carbón. Los portugueses van a utilizar este árbol y lo van a convertir en carbón. Por eso que le van a decir los Brasil, porque aquí se encuentran estas brasas. Cuando tú comes pollo a la brasa, por ejemplo, el carbón o la leña tiene que ser algarrobo. Pero cuando es una madera, pues, corriente, se siente el sabor, ¿sí o no? Claro. Entonces vamos a ver por aquí de que los Brasil son los habitantes de esta zona de la selva sudamericana o la Amazonía sudamericana, ¿ok? Y los portugueses van a tener el control de esta Amazonía sudamericana, ¿no? No por nada Brasil pues tiene un gran territorio extenso en la Amazonía sudamericana. Así es, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? ¿Cómo va a ser llamada esta provincia denominada como Oriental? El Antisuyo, porque está antepuesto al Cusco. ¿Ya? Y la última provincia que va a estar contenida dentro del imperio vendría a ser el Contisuyo, una provincia que va a estar muy cercano al Océano Pacífico. Ahora, pregunta chicos, ¿los incas conocían al Océano Pacífico? ¿La nombraron como tal? No, ¿verdad? Recuerda que Océano Pacífico va a ser un término que se le va a dar después, ¿ya? Cuando los españoles llegaron a Sudamérica, ¿ya? Blasco Núñez de Balboa es aquel que le da el nombre a este océano como el Mar del Sur, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Pero a partir del siglo XVII, los investigadores europeos, cuando lleguen a esta zona, sobre todo en el siglo XVIII, más que todo, y XIX, cuando aparece Alexander von Humboldt, él se da cuenta que el océano o el Mar del Sur tenía una característica pacífica. Y como tenía una característica pacífica, von Humboldt decide denominarlo como el Océano Pacífico, porque sus aguas eran pacíficas, no eran violentas. Y hasta ahora va a ser llamado así nuestro océano, el Océano Pacífico. ¿Te das cuenta? Así es. Pero este nombre va a aparecer a partir del siglo XIX. Antes se le conocía como el Mar del Sur. ¿Te das cuenta? Los mismos incas que tenían el control del Océano Pacífico ni siquiera le habían dado un nombre, ¿no? Solamente consideraban a la diosa del mar como la Mamacocha, por ejemplo, ¿no? Pero no le habían dado un nombre. ¿Ya? Son los españoles quienes van a dar nombre a eso, ¿no? Chicos, realmente todas las provincias que tiene el Perú y sobre todo América son nombres que los españoles le han dado. Por ejemplo, nuestro país se llama Perú porque probablemente
el término virú que van a dar los antiguos habitantes de la zona del norte, ¿no? Conocían ese territorio como el Virú. Y origen del Virú se va a formar el nombre de Perú para nuestro país, ¿no? Así es. Ecuador, por ejemplo, era habitada por los guayas y los guayas habitaban Guayaquil. Por eso que Guayaquil va a ser una zona perteneciente a Ecuador, por los guayas. Los pastos, los mapuches, ¿no? O también llamado como los araucanos que habitaban Chile, ¿ya? Todas estas presencias de habitantes nativos, los españoles la van a nominar, le van a dar un nombre. ¿Te das cuenta? Colombia, debido a la llegada de Colón a Centroamérica. Así es. Eh, no es que sea parte del Perú, sino es que era parte del Imperio Inca, más que todo. ¿Entiendes? Recuerda que en esta época no existía el Perú. En esta época solamente existe el Imperio Inca. Los españoles, cuando llegan a invadir el Tahuantinsuyo, recién le van a dar el nombre de Perú a nuestro país. ¿Me entiendes? A eso me refiero. ¿Sí? ¿Se entiende con eso de ahí? ¿Sí? Ok. Listo, chicos. ¿Ya? Entonces, esas son las provincias que va a tener el Imperio Inca. ¿Ya? ¿Cuáles son? Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y el Contisuyo. ¿Ya? Muy bien. Otra cosita importante que quería mencionarte es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la corona que tenía el Inca en la cabeza? ¿Cómo se le llamaba? ¿Alguien se acuerda por ahí? A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la corona que tenía el Inca? Muy bien, Gutiérrez, hoy estás pero imparable. La Mascaipacha, perfecto, muy bien. La Mascaipacha, ¿no? ¿Qué cosa es la Mascaipacha? La Mascaipacha viene a ser un símbolo del poder del rey, en este caso el emperador o el Inca, ¿no? Así como los reyes en Europa utilizaban una corona con piedras preciosas, ¿ya? De oro principalmente, los incas utilizaban la Mascaipacha, que es similar a una corona, ¿ya? En algunas oportunidades la Mascaipacha era hecho de oro o simplemente estaba hecho de 4 telas de diferentes colores, ya que cada color va a representar una provincia del Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, mucha gente va a decir, profe, la bandera, pero un momentito. Si tú revisas los libros de historia o le preguntas a los historiadores de los incas, como Valdemar de Espinosa, ¿ya? Ellos te van a decir que los incas no tuvieron bandera. Y como profe, en el Cusco hay una bandera de colores que utilizan los orgullosos. Esa bandera realmente fue creada producto de un meeting político del presidente Leguía. Pero realmente, chicos, los incas no tuvieron bandera. Había colores en la Mascaipacha, eso sí es cierto, pero no tenían bandera. Bueno, eso lo dice los libros de historia. Entonces vamos a ver que la Mascaipacha era 4 telas que van a estar unidas, ¿ya? Representando a cada provincia del imperio, y encima habría plumas de un ave divina que habitaba el Cusco, llamado el Coriquenque. Sus plumas eran de color negro y gris y dorado en algunas situaciones, y eso se colocaba encima de la Mascaipacha. ¿Por qué razón, chicos? ¿Por qué razón las plumas de esta ave tienen que estar encima de la cabeza del Inca? Pregunta, ¿qué decían las antiguas culturas con respecto con respecto a la naturaleza? ¿Te acuerdas de la división del mundo? El mundo de los dioses, el mundo de los mortales y el mundo de los muertos. ¿Qué ave representaba el mundo de los dioses? ¿Qué ave siempre está en el cielo? Las aves, ¿cierto? Claro. En este caso, el ave que va a representar en esta época al mundo de los dioses vendría a ser el colequenque, el cóndor. ¿Ya? Pero el colequenque, como va a ser un ave divina, sus plumas van a ser utilizadas en la Mascaipacha. ¿Ok? Así es. Entonces, mira, la Mascaipacha viene a ser el símbolo de poder del Inca, ¿ok? Representado por telas de colores que representaban al imperio, cada color,
y las plumas del ave corequenque, con el cual estaría controlando el mundo. Recuerda que el Inca es un ser semisagrado, semidivino. ¿Por qué? Porque el Inca pertenece a dos mundos, el mundo de los dioses y el mundo de los mortales. Así como el faraón era la reencarnación de los dioses, el Inca también. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esta parte ya la hemos visto. Vamos a ver ahora los orígenes. ¿Ya? Chicos, cuando hablamos acerca de los orígenes, ¿ya? Para conocer nuestra historia prehispánica, es necesario recurrir a las fuentes. Pregunta, chicos, ¿qué son las fuentes? ¿Qué son las fuentes, chicos? ¿Qué son las fuentes históricas? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué eran las fuentes históricas? Recuerden, chicos, que las fuentes históricas vienen a ser todo tipo de evidencias que permiten, ¿qué cosa? Reconstruir el hecho histórico. ¿Ya? Esas son las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes que van a utilizarse? Las fuentes que van a utilizarse durante este contexto fueron los siguientes. Encontramos a las fuentes orales ¿ya? O también llamado como tradicionales. Fuentes orales o fuentes tradicionales. ¿Ok? Las fuentes orales, recuerda que se van a caracterizar por ser narración oral, narración verbal, ¿ya? Narración verbal con respecto a los mitos, leyendas, himnos, cantos, entre otros. ¿Ya? Las fuentes orales se representan por ser narración verbal, narraciones verbales, ¿ya? ¿A través de qué? A través de mitos, leyendas, himnos o cantos. ¿Ok? Por ejemplo, en caso de los mitos, ¿ya? Recordemos, chicos, que los mitos son hechos falsos. Los mitos realmente son hechos falsos. Pero vamos a ver, pues, en sí, los mitos también estarían explicando parte de qué? Parte del origen de algo o el origen del mundo, ¿no? Se van a explicar en diversos mitos. Mitos cosmogónicos que hablan el origen del universo, mitos antropológicos que hablan el origen del hombre, mitos teológicos que hablan acerca del origen de los dioses, ¿no? Como la teogonía, ¿no? Que hablaba acerca de los dioses griegos. Entonces vamos a ver de que los mitos vienen a ser relatos, ¿ok? Verbales que hablaban acerca de el origen de algo, pero en su gran mayoría van a ser falsos en sí. Los mitos son relatos falsos, ¿ok? Porque no hay una evidencia escrita. Recuerda que nosotros para saber la existencia real de algo es necesario la escritura, pero los mitos son hechos falsos realmente, que van a explicar el posible origen de las cosas, ¿ya? Así es, el mito del Pacaritambo, por ejemplo. ¿Qué es el mito del Pacaritambo? Es aquel que habla acerca de la leyenda de los hermanos Ayar, donde finalmente Ayar Manco terminó fundando el imperio. Y al fundar el imperio terminó nombrándose como Manco Cápac. ¿Te das cuenta? Los mitos son hechos falsos realmente. Las leyendas, al igual que los mitos, tratan de explicar el origen de los lugares, por ejemplo. El origen, por ejemplo, de el Cusco, ¿no? Como el caso de la leyenda de Manco Cápac y Mama Oya, ¿no? Como estos seres, supuestos hijos del Inti y el Sol, llegaron al Cusco y lograron a civilizar a los habitantes del Cusco. ¿Te das cuenta? Entonces, las fuentes orales o tradicionales vienen a ser todo tipo de narraciones verbales a través de mitos, leyendas, cuentos, himnos y entre otros. ¿Ya? Después de las fuentes orales, encontramos también a las fuentes escritas. Y las fuentes escritas, principalmente, o también llamadas como documentales, se van a representar a través de los registros, como las crónicas. Vienen a ser aquellos registros
escritos a través de las crónicas, por ejemplo. Las crónicas vienen a ser aquellos relatos, ¿ya?, que hablan acerca del Perú colonial, el Perú durante la invasión y la conquista y el virreinato, ¿ok? Y los cronistas son los autores que van a hablar acerca de este proceso. Justamente entre estos cronistas mestizos destaca el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Nosotros sabemos que el Inca Garcilaso de la Vega sería el autor de ¿qué leyenda? ¿Qué leyenda narra el Inca Garcilaso de la Vega para explicarnos el origen del imperio Inca? ¿Qué leyenda? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ogi. ¿Ya? Así es. ¿Los chicos? Otras fuentes que también utilizamos nosotros para saber el pasado prehispánico vendrían a ser, por ejemplo, las fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas, por ejemplo, son restos materiales. Fuentes arqueológicas o materiales. ¿Ya? Fuentes arqueológicas o materiales. Y en este caso encontramos restos como cerámica, restos de cerámica, por ejemplo, construcciones, monumentos, y entre otros más. ¿Ya? Estas fuentes arqueológicas también permiten hacer un estudio, ¿ya?, hacer un estudio de la denominada historia prehispánica. ¿Ya? Para conocer nuestra historia, también recurrimos a estas fuentes, como las arqueológicas. ¿Ya? Claro que sí. Bien. Tenemos también las fuentes etnográficas. Las fuentes etnográficas, por ejemplo, las fuentes etnográficas son aquellas que representan la costumbre o la cultura. ¿Ya? Estas fuentes representan o realizan, como quien dice, ¿no?, el estudio de la costumbre, las danzas, por ejemplo, danzas, la gastronomía, algo que representa al Perú, la gastronomía, ¿ok? La vestimenta típica, la vestimenta típica. Todo esto pertenece a las fuentes etnográficas. Y eso es lo que justamente se va a tratar de transmitir a través del uso de las fuentes históricas. ¿No, chicos? Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿cuáles son las fuentes que el hombre utiliza para hacer un estudio de su pasado prehispánico? La respuesta es todas estas de aquí. Las fuentes orales o tradicionales, las etnográficas, ¿ok? Etnográficas, las fuentes escritas, ¿ok? O también llamadas como documentales, las arqueológicas o materiales. Todas estas fuentes nos permiten saber a nosotros nuestro pasado prehispánico. ¿No, chicos? Muy bien. ¿Se entiende con esta parte? Con respecto a los orígenes, utilizando mitos, leyendas. ¿Se entiende con esta parte? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro con eso? No. ¿Todo claro? Ya, ok. Listo. Borramos entonces, ¿ya? Si hay alguna pregunta me avisan, chicos, o sea, no hay ningún problema. ¿Ya? Listo. Muy bien. Sigamos por aquí entonces. ¿Cuáles son los mitos o las leyendas que se van a plantear en este origen legendario mitológico? Las clásicas, sino lo que en la primaria o en el kinder nos han hablado, ¿no? ¿Cuáles son esas leyendas? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo y la leyenda de los hermanos Aya. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿quién es el autor de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo? Hace rato te lo comenté. ¿Quién es el autor? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué el Inca Garcilaso de la Vega viene a ser el autor de esta leyenda? Por una sencilla razón. Recuerda que Garcilaso de la Vega era hijo de una ñusta, de una princesa inca llamada Isabel Chimpuoglia. Y como Garcilaso en sí pertenecía a la nobleza de sangre, ¿ok? Garcilaso estaría describiendo una visión paternalista de la historia.
¿Por qué? Porque Garcilaso, pues, como pertenece a la familia real, él va a hablar bien de los incas. Él no va a hablar pestes de los incas. A los hombres a cómo depender de la agricultura. Para ello, Manco Cápac le enseña a utilizar el chapitagua y el raucana. Mientras que en caso de Mama Oglio tenía que enseñarle a las mujeres a cómo cuidar a los hijos y además la actividad doméstica. Claro que obviamente suena con una versión súper machista, yo lo sé, yo lo entiendo, pero es como Garcilaso de la Vega lo narra. Repito, no es que yo lo esté diciendo, es como el Inca Garcilaso de la Vega lo narra. ¿Ya? Así es. Ahora, una vez de que Manco Cápac le enseña a los hombres a trabajar la tierra y Mama Oglio les enseña las actividades domésticas a la mujer, es ahí donde se inicia la fundación del imperio, según el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Esto es lo que plantea en los comentarios reales con respecto a la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio. Pero, después de Garcilaso de la Vega, aparece otro cronista llamado Juan de Betanzos. Y este cronista, Juan de Betanzos, o Juan Diego de Betanzos, ¿ya? Juan Díez de Betanzos, ¿ya? Plantea de que los hermanos Ayar fueron aquellos que van a fundar el imperio, el Pacaritán, ¿ya? Y la Pacarina, o el lugar de origen de donde salieron los hermanos Ayar, vendría a ser el cerro Tamputoco. ¿Cómo se inicia la leyenda? En este caso, el autor. Él sostiene que el dios Tixi-Huiracocha, el dios ordenador del mundo, aquel que había dividido la Nampacha, mundo de los dioses, el Caipacha, el mundo de los mortales, y el Uchupacha o Urimpacha, el mundo de los muertos, ¿ya? Tixi-Huiracocha se dio cuenta que en el mundo habían sociedades paganas, sociedades que creían en otros dioses, y como Tixi-Huiracocha era muy celoso, envió un gigantesco diluvio y con este diluvio terminó matando a todas esas poblaciones paganas. Como era nuevo, ahora, como era pues necesario, por supuesto, era necesario que el mundo sea poblado de nuevo, ¿ok? Él envía a 4 de sus hijos varones y a 4 de sus hijas mujeres. 4 parejas de hermanos que también van a ser esposos a la vez. Y estas cuatro parejas de hermanos y esposos vendrían a ser los siguientes. Encontramos a Ayarcachi, que era el hermano más poderoso y más fuerte, ¿ok? Se decía que de una sola piedra con su onda derribaba un cerro, era tan poderoso que sus hermanos le tenían miedo. Ayaruchu, que era el dios que se comunicaba, bueno, el hermano que se comunicaba con los dioses. Ayarauki, que era aquel que también se comunicaba con los dioses y con los astros. Y Ayarmanco, que era el más joven de todos, ¿ok? Ahora, como Ayarcachi era el más poderoso, ¿ya? Sus hermanos terminaron encerrándolo en un cerro. Sucede que Ayarcachi ya estaba pues listo para seguir, continuar su viaje hacia el Cerro Guanacabre y fundar el imperio por orden de su padre, y sus hermanos trataron de deshacerse de él. Le dijeron de que, oye hermanito, mira, se me ha quedado unas copas ahí en ese apu, ¿lo puedes traer? Vayan ustedes, pues, ¿por qué no van ustedes? No, pues, si está cerca, le dicen, ¿no? O tienes miedo ir por allá, ¿no? Entonces Ayarcachi lo que hace es demostrar su coraje, va hacia ese cerro, pero lo que Ayarcachi no sabía es que era una trampa. Uno de los esclavos que estaba cerca a la punta del cerro logra pues, como quien dice, ¿no? Deslizar una piedra que termina encerrando a Ayarcachi. Ahora, algunos dirán, profe, pero si Ayarcachi era tan poderoso, ¿por qué no destruye el cerro? El problema va a ser de que los cerros, los apus, eran dioses, eran seres sagrados y no podía destruir. Por eso que Ayarcachi se quedó encerrado. Los hermanos no sabían lo que habían hecho, ¿ya? Pensaban si habían hecho lo correcto o no, pero sin embargo continuaron con su viaje. Mientras estaban llegando al Cerro Guanacabre, ¿ok?
Ayaruchu se percata que hay un monumento de piedra. Y a este monumento de piedra, él le da la espalda. Y al darle la espalda a este monumento de piedra, curiosamente Ayaruchu también se convierte en piedra. ¿Ya? Y antes que sus hermanos partieran, le dicen, ¿no? Hermanos, por favor, no se olviden de mí. Recuérdenme en cada celebración, en cada ceremonia. Ayarauca o Ayarauqui y Ayarmanco continuaron con su viaje y en eso a Ayarauqui de la nada le salieron unas alas y con esas alas comenzó a volar por todo el cerro. Y Ayarauqui sería aquel que también se convertiría en piedra con las alas mismas. Quedándose solamente el único varón, Ayarmanco, como el único fundador del imperio. Pero para que Ayarmanco también sea el fundador del imperio, era necesario desposar a una de sus hermanas. Él escoge primero a Mamaogyo, ya porque era su pareja inicial, pero se da cuenta que Mamahuaco era la más fuerte. Así que él escoge a Mamahuaco, era la mujer más aguerrida, y por lo tanto, Ayarmanco desposa a Mamahuaco y juntos van a engendrar a Sinchirroca, que curiosamente sería el segundo Inca. Pero como Mamahuaco no tenía tiempo para su hijo, ¿okay? Mamahuaco siempre estaba en la guerra, incluso nunca regresó después de una batalla, Mamaogyo termina criando a Sinchirroca. Y producto de eso, Manco Cápac y Mamaogyo terminarían pues enseñándole las buenas costumbres a Sinchirroca y poco a poco Sinchirroca terminaría siendo el segundo Inca, según la genealogía de estos. Y es así como finaliza la leyenda de los hermanos Aya. A pesar pues de que la misión era que los cuatro fundaran el imperio, solamente uno terminó fundando el imperio, ¿no? Y es ahí como se puede explicar pues que en la historia siempre los hermanos han sido rivales, ¿no? Solamente mira el caso de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Que Rómulo termina asesinando a Remo, convirtiéndose en el primer fratricida de la historia, con tal de fundar el reino de Roma, ¿no? Así es. Y en honor a su hermano decide nombrarlo como Roma, ¿no? O sea, primero lo mata y después lo nombra como Roma. O sea, ¿te das cuenta? Ese es el problema. Así es, ¿los chicos? Muy bien. Entonces, esto sería parte gráfico de lo que son las leyendas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mamaogyo y la leyenda de los hermanos Saya. Ahora, yo les pregunto algo, chicos. Sean sinceros. ¿Ustedes creen de que Manco Cápac y Mamaogyo salieron del lago Titicaca? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Por algo muy sencillo, ¿sí o no? Pregunta, chicos. ¿Qué te han dicho en geografía con respecto al lago Titicaca? ¿Qué te han dicho en geografía con respecto al lago Titicaca? Pregunta. ¿No te han dicho que el lago Titicaca es el lago más alto y más profundo del mundo? Pregunta. Si se supone que el lago Titicaca es el más alto y el más profundo del mundo, pregunta, ¿tú crees que dos sujetos van a salir del fondo del lago? Obviamente que no, ¿sí o no? Porque es profundo. Por esa razón es que sería un mito, un hecho falso. ¿Te das cuenta? Ahora, claro, no tiene lógica. Ahora, ¿tú crees que en la leyenda de los hermanos Sayar, tú crees que a un hombre, a un mortal, le van a salir alas? Obviamente que no. O un mortal que le da la espalda a un monumento de piedra se va a convertir en piedra. Obviamente que no. Entonces, date cuenta que son mitos, son hechos falsos que no tienen, como quien dice, no, veracidad. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que se va a plantear. ¿Ya? Muy bien, así es. Hay una parte más gráfica con respecto a lo que es la leyenda de los hermanos Aya. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Pero vamos a ver de que, a pesar de que las leyendas y los mitos trataron de hablar acerca del origen del imperio inca, vamos a darnos cuenta realmente que la historia vendría a mencionarnos que Manco Cápac y Mamaogyo sí existieron, pero no fueron los famosos hijos del sol que vinieron del cielo, llegaron al lago Titicaca, sino que serían dos, ¿ya? Dos sacerdotes o curacas que van a llegar desde Taipicala, ¿ya? Y estos dos sacerdotes o curacas que van a llegar desde Taipicala vendrían justamente a ser aquellos
que van a llegar al Cusco huyendo de la expansión de los Aymara. ¿Quién es el autor que hablaba acerca de esto? El señor Valdemar de Espinosa. Chicos, Valdemar es con W o con V, ¿ya? No hay ningún problema. Si en el examen ves Valdemar con V o con W es el mismo, ¿ya? Valdemar de Espinosa es aquel que habla el origen histórico de los incas. Él nos dice de que los Aymara, ¿ya? Que era un reino del sur que va a formarse desde el sur de Bolivia, poco a poco van a expandirse hacia el norte. Y como van a expandirse hacia el norte, es ahí donde los Aymara comenzaron a ahuyentar a los habitantes de Tiahuanaco. Manco Cápac y Mama Ocllo terminaron huyendo de la expansión de los Aymara y terminaron llegando al Cusco, dándole la vuelta o surcando el lago Titicaca. Y al surcar el lago Titicaca, poco a poco, Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran curacas o sacerdotes, terminarían llegando a esa región del Acamama en el Cusco. Pero esa región del Acamama ya era habitado por otros pueblos nativos. Pero estos sacerdotes en sí van a someterlos. Como eran sacerdotes, tenían el control político, le van a hacer creer a estos habitantes que eran hijos del sol y por lo tanto tenían que estar a su disposición. Es así como Manco Cápac y Mama Ocllo logran someter, ya, a través de sus ideas, a través de sus creencias, a esos pueblos nativos. Y poco a poco esos pueblos nativos van a ser parte de la cultura inca. ¿Y a partir de qué año se inicia la cultura inca? A partir del siglo II y XIII, después de Cristo. Y después de haberse dado esta formación de la cultura inca, se estaría dándose la expansión del imperio a partir del año 1438 hasta 1532. Entonces vemos así cómo realmente los incas pudieron llegar desde Taypicala a Tiahuanaco, huyendo de la expansión de los Aymara, ya que los Aymara eran poderosos. Los tiahuanacos recuerdan que eran teocráticos, no sabían defenderse. Por esa razón es que fácilmente van a ser sometidos por los Aymara. Ahora, la lengua que van a hablar estos dos, Manco Cápac y Mama Ocllo, era la lengua puquina. El puquina era una lengua que provenía desde el altiplano, la meseta del Collao. ¿Ok? Por eso es que los incas, en primer momento, van a hablar el puquina. El quechua lo van a hablar a partir del gobierno de Pachacútec. Pero antes de Pachacútec, la lengua que hablaban los incas era el puquina. Hoy en día, por ejemplo, existe una pequeña etnia llamado los puquinas que habitan el lago. ¿Ya? Así es. Y es como se explica el por qué los incas hablaban el puquina, porque provienen de esta zona del altiplano, huyendo de la expansión de los Aymara, y es como el autor Valdemar Espinosa, uno de los más grandes historiadores de el Tahuantinsuyo, lo describe. Y es así como nosotros podemos, como quien dice, ¿no?, relacionar parte de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo con la verdadera historia, ¿no? De que fueron hijos del sol, eso obviamente es un florazo. Realmente ellos fueron migrantes de Taypicala, de Tiahuanaco, pero sí van a utilizar sus conocimientos astrológicos para controlar a la población. ¿Se das cuenta? Ese va a ser cómo, ese va a ser el porqué y cómo los incas terminaron llegando al Cusco y terminaron formando la cultura inca. ¿Se entiende con eso, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende con eso? ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuál de los orígenes tiene mayor severidad? ¿Tiene mayor seriedad? ¿El origen mitológico o el histórico? ¿Cuál de los dos? El histórico, ¿cierto? El histórico, muy bien. ¿Y cómo se llama el autor que habla acerca del origen histórico? Valdemar de Espinosa. ¿Ya? Valdemar de Espinosa. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la dirigida para ir recién pasar al temático, ¿ya? Chicos, ¿todos han entrado al intranet? ¿Han podido revisar el material de trabajo que dice dirigida número 1?
¿Han podido entrar, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, aquellos que no tengan el libro, descarguen la dirigida, pero aquellos que sí tengan el libro, saquen su libro para ver las claves. ¿Ya? Voy a abrir entonces el material. ¿Ya? Saquen su libro aquellos que no tengan, aquellos que tengan el libro, sáquenlo, y los que no tengan, abran el material que se encuentra en el intranet. ¿Sí, chicos? Muy bien, voy a compartir pantalla entonces con las claves. Ya está. Chicos, ¿se puede ver la pantalla compartida? ¿Se puede ver la pantalla? Ya, ok. Genial. Vamos con las respuestas, ¿ya? A ver, la número 1 dice, para conocer la historia inca, se puede recurrir a las crónicas. Las mismas que son, ya chicos, pregunta, ¿qué tipo de fuentes son las crónicas? Lo dije hace un rato, ¿ah? Son fuentes, ¿qué fuentes? Documentales, perfecto. Fuentes escritas, ¿cierto? Muy bien. Documentales, perfecto. 1, letra C. Listo. Genial. 2, el mito de los Pururaucas, que narra la guerra entre los cusqueños y los chancas, es una fuente. Bueno, si me habla acerca de narración oral, ¿qué tipo de fuente será? Obviamente una fuente oral. Ajá. Muy bien. Así es. La 3, el mito que relata el origen y la historia de los dioses es conocido como, a ver chicos, si me habla de dioses, ¿cuál sería? Teogónico, perfecto, muy bien, teogónico, ajá, perfecto, letra C. 4, el autor de Suma y Narración de los Incas, ¿quién fue? Juan Díez de Betanzos, perfecto. ¿Ah? 5, el autor de los comentarios reales. ¿Quién es el autor de los comentarios reales? El Inca, muy bien, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Muy bien. 6, el primitivo Cusco era llamado por los cronistas como, ¿cómo qué? El Valle de la Camama, perfecto, muy bien, Valle de la Camama. 7, son uno de los últimos pueblos que llegaron al primitivo Cusco procedente del altiplano. ¿Quiénes llegaron, chicos, al altiplano? ¿Quiénes llegaron? Los Taipicala, perfecto, muy bien, los Taipicala, ¿cierto? Muy bien. 8, los Puquinas habrían sido desalojados del altiplano por los invasores. ¿Quiénes invadieron a los Puquinas? Coyas Aymaras, perfecto, muy bien, Vanessa, muy bien, perfecto. 9, fundador mítico del Cusco. Fundador mítico del Cusco, mitológico. Manco Cápac, perfecto, muy bien, Manco Cápac. Última y no vamos, dice, la dinastía Urincusco la inició. Cuando te dicen Urincusco se refiere al Bajo Imperio. Exacto, hablamos de Manco Cápac. Perfecto, muy bien, chicos. Este salón está imparable, ¿ah? Qué gusto, qué gusto. Genial, genial, genial. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte más seria. Vamos al temático, ¿ya? A ver, un ratito voy a activar el temático. Esperen unos segunditos. Voy a revisar si el temático está activo, ¿verdad?